Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de DFTV. En el día de hoy hablaremos acerca de las fluctuaciones que ha experimentado el dólar durante lo que va de 2015. Por ejemplo, a fines de enero tuvimos que el dólar llegó a niveles de 634, lo más alto desde inicio del 2009, pero durante febrero cayó 2,7% hasta niveles de 617. Por eso es que hoy día invitamos a Alexis Oces, quien es jefe de estudio de XDirect, para conversar acerca de este tema. ¿Cómo estás, Alexis? Muchas gracias por invitarme. Gracias por haber venido. Primero que todo quisiera que me explicaras cuáles han sido los factores que han guiado justamente este comportamiento tan volátil del tipo de cambio en lo que va del año. Hay un montón de factores, tanto internos como externos, en términos nacionales o internacionales. Por ejemplo, si nosotros nos abocamos a los internacionales, podemos tomar factores como los bancos centrales en el mundo. Por ejemplo, el Banco Central de Japón, el Banco Central Europeo y el Banco Central en Estados Unidos. Si tú tomas en conjunto esos tres bancos, te vas a dar cuenta que los tres tenían una política monetaria, o tienen, por lo menos Japón y Europa, tienen una política monetaria totalmente expansiva, depreciando sus monedas. En cambio, Estados Unidos, al ver la fortaleza del crecimiento económico, tiene su moneda mucho más fuerte que otras en el ámbito internacional. Como hay un escenario de incertidumbre internacional y tienes que el dólar es un efecto refugio, se ha dado la consecuencia de que por lo menos estos últimos meses, después de que Estados Unidos retiró el estímulo monetario, de que el dólar venga apreciándose muy fuerte, porque el mercado empieza a especular cuándo definitivamente Estados Unidos va a subir las tasas de interés. Esa subida de tasas de interés y en la especulación del mercado va a ir en base a las minutas de la Reserva Federal, en donde van a estar concentrados si elimina o no la palabra paciencia de las minutas. Por lo tanto, al eliminar la palabra paciencia, va a dar pie a que el mercado especule que podría haber una subida de tasas de interés, lo que debiese apreciar mucho más el dólar a nivel internacional. Si nos vamos al nacional, tú te vas a dar cuenta que el dólar peso chileno o el peso chileno el año pasado fue la tercera moneda más depreciada en Latinoamérica y lo tuvimos alrededor de un 15% más abajo. Si eso le sumas el año 2013, vas a tener una acumulación de más de un 22% aproximadamente de depreciación del peso chileno. Consecuencia, reformas tributarias que pusieron incertidumbre en el ámbito nacional, las reformas en general, que es lo que venía, pero aún más desde el ámbito interno de que el Banco Central haya bajado la tasa de interés de un 5 a un 3%. Entonces todo eso ha hecho que el peso se deprecie tan fuerte de que tendamos a ver un avance de más de 120 pesos en lo que va de un año. Ok, pero por ejemplo, la semana pasada ocurrió que el mercado estaba expectante ante el testimonio que iba a dar la presidenta de la Fed, Janet Yellen, en el Congreso, donde muchos estaban esperando mayores claridad acerca justamente de cuál iba a ser la fecha en que iba a comenzar la subida de las tasas de interés en Estados Unidos. Finalmente, el testimonio fue mucho menos claro, por lo que incluso el mercado empezó a especular de que esta alza de tasa o el inicio de la alza podría postergarse incluso más allá de lo previsto que inicialmente era junio. O sea, tiene un montón de variables. Lo que pasa es que la Reserva Federal, tú tienes que tener en consideración que Janet Yellen viene siguiendo lo que era Bernanke hace un tiempo atrás. Ellos dos se concentran mucho en la tasa de desempleo, pero hay otros miembros de la Reserva Federal que se concentran en la inflación. Cuando tú ves la tasa de desempleo en niveles históricos mínimos, aún así no es suficiente para Janet Yellen, pero sí pasó con creces lo que se había propuesto Bernanke, de tener una tasa alrededor de un 6%, y ya estamos más abajo que esa tasa. Entonces Janet Yellen se concentra en crear mucho más empleo porque ella vivió, y su historia ha vivido crisis, y generalmente el desempleo es lo que más afectó a su familia, por lo tanto tiene marcada esa consecuencia de apuntar a la tasa de desempleo que mejore, que cada vez sea mucho más baja. Pero por el otro lado tiene el efecto inflacionario. Y en el ámbito internacional, las caídas del precio del petróleo están generando en el mundo una caída de la inflación. Por ejemplo, China hoy día comentó de que las presiones deflacionarias que podría tener China son mucho menores de las que tiene como riesgo Europa. En Europa, esas presiones deflacionarias que han hecho que los precios sean constantes a la baja y que muestren una inflación negativa en Europa en el último mes, hicieron y presionaron a que el Banco Central Europeo pusiese estas medidas de estímulo de 1.14 trillones de euros. O sea, estamos hablando de 60 billones de euros mensuales en compra de bonos, que es exactamente lo que hizo Estados Unidos después de la crisis subprime. Entonces, hoy día tiene un escenario de bajo crecimiento entre Europa, con una inflación o con escenarios deflacionarios muy probables en los próximos meses. Por lo tanto, las monedas más riesgosas se vienen acomodando a un escenario de depreciación absolutamente.
Entonces, cuando tú miras el dólar y esa situación se ve a nivel internacional, los riesgos de deflación también le pegan a Estados Unidos. No en deflación, pero sí hemos visto un efecto inflacionario menor. Estados Unidos está buscando una inflación de 2% y hasta el momento tiene una inflación de un 1,6% en la subyacente, que excluye alimentos y energía, por lo tanto se acerca a la meta. Pero la inflación corriente, que es la que tiene todo, y el efecto de la caída en el precio del petróleo ha hecho que la inflación caiga en el mundo. Por lo tanto, eso ha frenado que la decisión de la Reserva Federal sea subir las tasas de interés, como tú dijiste, a junio, que era lo que más esperaba el mercado. Hoy día, con menores tasas de inflación y más encima diciendo de que en la última minuta van a discutir reunión por reunión la tasa de interés, eso le pone al mercado un síntoma de especulación tan grande que probablemente sea después de junio absolutamente la subida. Yo estoy esperando de que sea en el último trimestre del año. Ok, pasando al plano local, pero también relacionado con lo anterior, el alto nivel de inflación justamente, según el mercado, le está dando muy poco espacio, muy poco margen al Banco Central para seguir bajando la tasa de interés. ¿De qué manera este escenario podría justamente generar algún comportamiento del dólar? En el ámbito nacional tenemos que tomar en cuenta de que Chile el año pasado fue la tercera moneda más depreciada por un componente interno muy grande. También tuvimos un componente externo, pero yo atribuyo a que el componente interno fue mucho más grande, sobre todo que el Banco Central haya bajado la tasa de interés. Eso era una presión absoluta de depreciación del peso. Pero este año somos la séptima moneda hasta el momento más depreciada en Latinoamérica. Entonces nos encontramos incluso con un escenario en donde el dólar peso chileno se ha encontrado casi en los mismos niveles de cierre del año pasado. Cuando tú tomas en consideración eso, te dice, bueno, ¿qué factores internos son los que están afectando? El tercer trimestre del año pasado crecimos 0,8%. El IMASEC del mes de diciembre sorprendió completamente al mercado con un 2,9% y eso hace que no se hable de un punto de inflexión, que es lo que comentaba el ministro, sino que brotes verdes, como lo decía también el subsecretario. Más bien son señales de cierta recuperación. Pero son señales de cierta recuperación, pero debes esperar por lo menos 2 trimestres consecutivos con crecimiento para que tú veas ya consolidarse ese rebote. Bueno, tenemos el IMASEC de diciembre en positivo, tenemos el IMASEC de enero con expectativas muy potentes. Por ejemplo, la última encuesta de Reuters muestra que es alrededor de un 2,4% que lo que espera en IMASEC. De hecho, el ministro de Economía el ministro de Hacienda ya comentó esta semana que podríamos incluso sorprender al mercado y tener un IMASEC en torno al 3%. Si eso se da, las expectativas empiezan a mejorar contundentemente en el ámbito nacional. Eso, mezclado con un dato de inflación muy alto, va a quitarle espacio al Banco Central para que siga bajando tasas de interés y eso podría pasar, por ejemplo, con la última minuta que dice o la última encuesta de operadores financieros que muestra que la tasa de interés en 3% se puede mantener durante todo el 2015. Yo creo que hay un efecto inflacionario alto en el ámbito nacional. Si bien nosotros tenemos la inflación corriente en 4,5% en 12 meses, no tenemos que olvidarnos que la inflación subyacente está en un 5,5%. O sea, eso le quita todos los espacios posibles al Banco Central para que baje tasa de interés. Si no baja tasa de interés y tenemos la expectativa de crecimiento cambiando, eso va a significar fortaleza para el peso chileno y podríamos tener un tipo de cambio acercándose a los 600 pesos, 604 pesos. El problema pasa en que en el ámbito internacional el dólar se está apreciando muy fuerte y eso puede compensar la fortaleza del peso con también la fortaleza del dólar. Ok, y en todo este escenario, por ejemplo, ¿cuál es la proyección que haces tú del tipo de cambio para las próximas 2 semanas? En los próximos 15 días o 20 días vamos a tener una situación en donde si realmente el IMASEC sale cercano a 2,5 o 3%, donde hay un giro en la expectativa, más encima un IPC alto, nos acercamos a marzo, que es uno de los meses que más IPC tiene, podríamos tener y seguir teniendo presiones inflacionarias. Por lo tanto, el Banco Central no debiese actuar bajando la tasa de interés. Eso va a significar que todo queda de la mano del crecimiento. En los próximos 15-20 días, sabiendo estos datos, es muy probable que el tipo de cambio caiga a 612 y 608 pesos. Esos son más o menos los pisos probables en las próximas 2 semanas. Hay una probabilidad de 604, pero esos 604 o 600 podría alcanzarlo si el dólar a nivel internacional no se sigue apreciando. Por el otro lado, tú tienes un techo en 623 y 625. Si rompe ese nivel, es muy probable que vuelva a 630 o a 634 en las próximas semanas. ¿Qué debería pasar para justamente que el tipo de cambio llegue a esos niveles? Mira, la mayor probabilidad es que el tipo de cambio baje y eso lo sostenemos por lo menos en el mediano plazo por el efecto nacional, por la expectativa nacional.
Pero si efectivamente el dólar se sigue apreciando como lo ha hecho hasta ahora, va a compensar un poco las caídas. Entonces se va a mover entre rango probablemente no superior a 6.25. Eso con los fundamentales actuales del cambio de expectativa. Si el IPC es menor a lo esperado, o en escenario negativo, que es lo menos probable, o además el crecimiento sigue siendo menor a un 2%, ahí vamos a tener dos variables que se van a alinear peores para el peso, más un dólar apreciándose a nivel internacional. Eso va a hacer que el tipo de cambio suba. Y ahí sí que podríamos tener un escenario 630 o 634 nuevamente. Yo sostengo que la economía nacional se va a recuperar levemente, por lo menos en los primeros 6 meses. Quizás no lleguemos a superar el 2,5% promedio, pero de cara a final de año debiésemos terminar en torno a un 2,7%, que es la banda inferior del Banco Central. Hoy día tenemos el precio del petróleo a nivel internacional que está subiendo, pero cuando lo tenemos a la baja, que son las proyecciones de largo plazo, le va a impactar en el ámbito nacional un crecimiento entre 0,3 y 0,7% más en crecimiento. Así que quizás esta expectativa que tiene el ministro de Hacienda de crecer más de un 3% se den, pero hoy día las expectativas están cambiando, que es lo que importa durante los próximos periodos. Ok, justamente tomando en cuenta que tú ves que si bien habría una recuperación durante el primer semestre que sería leve, ¿cómo ves que el tipo de cambio, el billete verde, terminaría el primer semestre de este año? ¿En qué niveles? Debiese estar muy, muy cercano a los 600 pesos. Entre 600 y 612 pesos debiese encontrarse. Pero hay algunos picos de riesgo. O sea, supongamos que todos los datos de crecimiento siguen siendo malos y tenemos una inflación cayendo producto de que el petróleo cae. Eso va a dar un cierto escenario de incertidumbre en donde es muy probable que el tipo de cambio nacional alcance pic de 645, 650 pesos. Pero también hay una probabilidad de que si los datos económicos mejoran antes de tiempo, que el tipo de cambio caiga por debajo de 600 pesos y se encuentre en torno a los 595, 590 pesos. También es una probabilidad. Hoy día, eso en el largo plazo, con los PIC, pero hoy día en el corto plazo es más probable que, como están las expectativas hasta el momento, el tipo de cambio caiga a 612 o 604 en las próximas semanas. Ok, pasando ya a la segunda mitad del año, en el siguiente escenario, que, bueno, según tú, ya en el tercer trimestre se concretaría el alza de las tasas de interés en Estados Unidos, pero a la vez también Chile empezaría justamente a tener un mejor repunte de su economía. ¿Cómo se conjugaría ese escenario? ¿Y cómo podría impulsar o afectar al dólar? Y eso, a su vez, ¿cómo terminaría el ejercicio? En Estados Unidos va a tener la subida de tasas probablemente a final de año, en el último trimestre. Después de septiembre, la Reserva Federal ha tomado todas sus decisiones importantes. Entonces, antes de septiembre es muy difícil que tome una decisión de subir tasas de interés. Entonces, vamos a esperar desde septiembre en adelante, octubre, que definitivamente cambie el giro y suba las tasas. El mercado normalmente actúa 6 meses antes. Y eso lo vamos a notar en las bolsas. Si las bolsas caen entre un 10%, entre un 5 y un 10%, es muy probable que esté anticipando 6 meses antes de que va a haber una subida de tasa de interés. Eso lo podríamos ver entre marzo y mayo probablemente. Pero tú dices las bolsas principalmente... Las bolsas en Estados Unidos. Ah, okay. Sí, siempre se ha dado una correlación históricamente de cuando Estados Unidos sube las tasas, las bolsas, el Standard & Poor's, el Dow, caen en torno a un 5, un 10% la mayoría de las veces. Hay pocas ocasiones en donde ha caído más de un 15%. Pero el mercado anticipa 6 meses antes más o menos la subida de tasa. Entonces eso lo podríamos ver. Pero hoy día lo que está anticipando el mercado es una apreciación del dólar. No solamente por el componente de Estados Unidos que sube la tasa, sino que porque el Banco Central Europeo está depreciando el euro muy fuertemente y en marzo comienza su plan. Por lo tanto, eso va a poner presión a su moneda y la va a depreciar incluso hasta una paridad 1-1 con el dólar a nivel internacional. Entonces, eso va a hacer que el dólar siga apreciándose. Para el segundo semestre, yo creo que podría alcanzar pic de 660 pesos, 650 pesos, siempre y cuando el escenario económico nacional no mejore del todo rápido, porque ahí vamos a tener dos variables que se ajustan a que siga apreciándose. Pero si el escenario nacional mejora y Estados Unidos sigue con la expectativa de subir, es probablemente que esos techos sean mucho más bajos. Volvamos a ver 640 como techo y una caída un poco por debajo de 600 pesos, pero por el momento, de cara a final de año, vemos más difícil que alcance pic de 680 o 700 pesos como se habló en algún momento. Es muy probable que sean menores a esos niveles. Ok, pero ¿y en qué nivel entonces, según tú, en qué rango terminaríamos el 2015? Yo creo que debiésemos estar en torno a o por debajo de los 630 pesos, no debiésemos superarlo de acá a final de año. Bueno, ok, entonces hay que estar muy atento a lo que ocurra tanto con la FED como con la recuperación de la economía local. Así es. Muchas gracias por haber venido. Esperamos tenerte prontamente en nuestro estudio. Muchas gracias a ti. Bueno,
Esa fue la edición de hoy de FTV. Lo esperamos para una nueva edición en este programa para seguir analizando la realidad económica y financiera de Chile. Hasta luego.